Vamos con la prédica de esta noche sobre la depresión. Y pues después de haber escuchado a los jóvenes y haber visto su transmisión en vivo, vamos a comenzar leyendo el versículo de Filipenses 4, 6 al 7. Y dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con nacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y regresamos al versículo 4, dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bien, ¿por qué añadí esos dos versículos? Esto fue lo que predicó los jóvenes. Y muy bien el mensaje, acorde a lo que vamos a hablar nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, la solución de la depresión es el gozo. Y lo que nos quita el maligno es el gozo. Y es cuando caemos en una tristeza. Cuando ya no nos podemos gozar, pues empezamos a sentir tristeza, melancolía, nostalgia. Y empezamos a caer en situaciones de pensar demasiado las cosas y vamos perdiendo el suelo y la realidad. Dice la palabra de Dios, el versículo 8 dice, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si virtud alguna hay, si alguna alabanza en esto pensar. Tenemos solución en este versículo casi para todo, pero el ser humano es tan complejo que siempre termina pensando en lo más desagradable, siempre termina pensando o comienza pensando en lo peor. Siempre lo primero que nos viene a la mente es la posibilidad más terrible, lo más funesto, lo más macabro, lo más catastrófico. El ser humano siempre tiende a imaginar lo peor antes de imaginar el optimismo que como cristianos nosotros pudiéramos tener o deberíamos de tener. Y este versículo nos debe servir para todo, ¿no? Versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace, y el Dios de paz será con ustedes. Muy bien. Todo tiene una razón de ser y en el mundo espiritual todo tiene su cosecha, todo tiene su consecuencia. Por eso es importante llegar al entendimiento. Por eso es importante que cada cosa que hagamos lo hagamos con el sentido y con la conciencia puestas en el objetivo y en la meta, como ayer vimos. Porque a raíz de cuentas y a partir de ello, nosotros vamos a tener una vida de bendición para que podamos tener esa claridad al pensar, al analizar y al decidir. Se oye fácil este ciclo de pensar, analizar, decidir y actuar, pero yo te digo, hermano, que no lo es, porque cuando estamos en el mundo, no nos acostumbramos a pensar, simplemente actuamos por instinto, nos dejamos llevar, reaccionamos, somos reactivos por naturaleza. Cuando llegamos a los pies de Cristo es cuando nosotros comenzamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Empezamos a decir, bueno, yo esto lo hacía, ahora ya no lo hago. Y empezamos a notar diferencias. Y nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos ahora. Muy bien, hoy nos toca depresión. Y antes de comenzar vamos a elevar una oración de sanidad, de restauración. Muchos hermanos están siendo oprimidos por el maligno
a través de sueños, a través de escalofríos, a través de dolores, malestares y molestias, de insomnio. Pues vamos a orar para que el Señor les dé paz, como los jóvenes hoy nos predicaron, a través del Espíritu Santo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nosotros. Pues vamos a orar, hermanos. Yo les invito a cerrar sus ojos y entregar nuestra confianza en Dios, como ayer vimos, a través del temor al pasado, y atrevernos y arriesgarnos a hacer las cosas de una manera diferente. Yo te invito, vamos a orar. Bendito Padre, tú que estás en el cielo, Señor, aún en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, aunados a las circunstancias que se desarrollan a través del medio ambiente, del mundo, todo lo que está pasando, todas esas limitaciones, todas esas personas que no han podido desarrollar sus trabajos con libertad, todas esas personas que tienen sus alacenas vacías, todas esas personas que se arriesgan al estar trabajando en el área de la salud, todas esas personas que están orando por esta situación, a todas esas personas que están intercediendo y que se están inclinando y postrando para que el Señor Dios pueda poner solución y pueda poner claridad a esta problemática de salud y social mundial que tenemos. Y que nos queda a nosotros proseguir al blanco, seguir a la meta y tener la confianza, tener la esperanza, tener la firmeza, tener la fe de que todo esto va a pasar con bien, de que tú vas a proveer en cualquier situación que nosotros no alcancemos a tener para suplir esa necesidad. Bendito Padre, si alguna enfermedad hubiera a través de las personas que nos estén viendo, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, el espíritu que está atormentando a las personas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las hermanas, a los hermanos. En el nombre de Jesús, instauramos la paz de Jesucristo a través de la confianza que cada uno pueda desarrollar. A través de la esperanza nosotros afirmamos, Señor, cada hogar para que sea un hogar con cobertura tuya, bendito Padre. Desarraigamos todo espíritu de enfermedad y rompemos toda maldición y cubrimos con tu preciosa sangre toda casa, toda familia que esté dispuesta a servirte, que esté dispuesta a acercarse a ti, que aún sin conocerte, que aún sin saber de ti, que aún sin tener la práctica de leer la palabra o de entender la palabra, solamente con un corazón dispuesto, que es lo único que pide, Señor. Si las personas están realmente dispuestas a ello, Señor, tú dales esa cobertura, dales ese amor, porque tú eres el único que puede, Señor, mover todo, cambiar todo y hacer todo de nuevo. En ti, que eres el Dios omnipotente, bendito Padre Celestial, omnipresente, omnisapiente, en ti confiamos y esperamos, porque pues en quién más hay palabras de vida eterna. Ayúdanos a llevar esa tristeza extrema, esa conciencia cauterizada a tus pies y empezar a despertar el gozo en nosotros. Bendito Padre, sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues, respondiendo a algunas preguntas de ayer, el temor al pasado es una característica que el ser humano tiene cuando está dispuesto al cambio. Cuando estamos dispuestos al cambio, desarrollamos o el maligno empieza a crear en nosotros un temor al pasado de que tengo miedo de fallarle a Dios, tengo miedo de hacer algo que a Dios le moleste. Y el maligno precisamente pone ideas de temor, ideas de que no podemos, de insuficiencia, de no creer y confiar en nuestras capacidades. Y por eso dije que está muy acorde a lo que los jóvenes predicaron, porque dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. A veces las personas de afuera no pueden entender el por qué tenemos nosotros esa paz y esa calma,
en medio de situaciones tan estresantes, tan desesperantes. Y que sí, como decían los jóvenes, sí tenemos el derecho de algún momento nosotros estar inquietos, estar desesperados, porque no, pero solo son momentos, no son periodos largos de tiempo, no se convierte en una situación patológica, no se convierte en una enfermedad y no se convierte mucho menos en un impedimento para hacer algo. La depresión es precisamente esto, la depresión es el impedimento de lograr algo, la incapacidad de proseguir haciendo algo con el gozo, con un estado de ánimo estable. La depresión son los cambios de estados de ánimo que impiden que una persona pueda desarrollarse en toda su potencialidad. La depresión puede generar muchas situaciones que cuando yo te lea algunas cosas que caracterizan a la depresión, yo no quiero poner en ti pensamientos de que tengo depresión, estoy deprimido, necesito esto, necesito lo otro. No, simplemente toma esta prédica con madurez. El chiste es trabajar conjuntamente con la palabra, conjuntamente con la salud de la mente, la salud del alma y la salud física. Acuérdate que no está separado lo físico, lo emocional ni lo mental. Todo es una integración de nuestro ser. La depresión se caracteriza por la pérdida o aumento de peso, apetito y sueño. Una agitación, aumento de los latidos cardíacos fuera de lo normal, psicomotores, movimientos repentinos, etc. Fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de culpa excesiva o lentitud en hacer algo. Disminución en la capacidad de pensar, concentrarse y tomar decisiones asertivas. Y si tú escuchaste la prédica de ayer, precisamente la depresión viene cuando te das cuenta de lo que fuiste, de lo que hiciste y de lo que fuiste capaz en contra de alguien. El maligno usa eso para recordarte todo el daño que has causado, generar en ti culpa, generar en ti vulnerabilidad, abres una puerta y él puede atacarte a través de las cosas que tú hiciste en el pasado o de las cosas que no puedes superar en el presente. Y el objetivo de la depresión precisamente es disminuir tu capacidad de pensar, que ya está libre, que ya puedes pensar, disminuir tu capacidad de concentrarte para analizar y por tanto convertirte en una persona que vas a tomar decisiones equivocadas o no tan correctas, y eso te va a generar situaciones y emociones contrastantes, dicotómicas y con sentimientos de insuficiencia, con sentimientos de inseguridad y que van a reforzar en ti la duda, el temor y el miedo. No te vas a sentir merecedor de ser feliz. Te vas a sentir incapaz de poder desarrollar esa felicidad y ese gozo en ti. Que a pesar de ser cristiano, que no merecemos la gracia de Dios. Y ese es un bache en el mundo cristiano, en donde hay muchas personas metidas ahí. El no pensar que somos merecedores de la gracia de Dios. La gracia es un regalo, recuérdalo. Es un regalo que se te da, se nos da. Por tanto, como todo regalo que se te da, tú tienes la capacidad de aceptarlo, de rechazarlo, de abrirlo, de disfrutarlo, de guardarlo, de tirarlo, de desecharlo. Y la decisión es exactamente tuya. Tú sabes qué vas a hacer con la gracia de Dios. O usa la gracia de Dios para sanar, o guardas la gracia de Dios y sigues sufriendo algo que no deberías de sufrir. Cualquiera de las situaciones que tú estés viviendo, ahora sí que depende de ti. Y la palabra de Dios dice: cualquiera que pierda su vida por mí, la recuperará. Entonces, yo tengo que analizar que la vida cristiana, depositada en las manos de Dios, al servicio de Dios, me trae beneficios emocionales, mentales, espirituales y físicas.
La depresión es un estado en el cual muchas personas están atrapadas sin saber cómo salir de ahí. Te empiezas a sentir incapaz, inútil, insuficiente, inseguro, y empiezas a caer en la trampa del maligno, porque el que tiene a Cristo, como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos fortalece. Es cuando tú estás débil y te tomas una vitamina. Realmente la vitamina no es como un hilo que te levante y te lleve y hagas las cosas. La vitamina es algo que te fortalece y te impulsa a hacer las cosas a través de tu propia intención, a través de tu propia actitud y a través de tu propia forma de pensar. Porque puedes tomar las vitaminas y quedarte acostado. Y de nada va a servir que tengas ese fortalecimiento en tu organismo porque no te estás esforzando. Lo mismo es la palabra de Dios. Cuando dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. O sea, tienes el Espíritu Santo de Dios que te puede impulsar a hacer todo lo que tú quieras, pero necesitas tener la esperanza, que es la actitud que te lleva a realizar las cosas. Acuérdate de la prédica, hace 3 prédicas, hablamos de qué era la esperanza con respecto a la fe. La esperanza es el motor que impulsa la fe. La fe es insuficiente por sí misma porque puedo creer y estar sentado creyendo, pero no ser obediente en las cosas que yo creo. En cambio, la esperanza y la fe me llevan a un actuar continuo, constante, y me hace perseverar en la palabra de Dios y desarrollar una fe en acción, una fe en movimiento, una fe agradable a Dios. También la depresión tiene que ver con pensamientos recurrentes de muerte, de ideación suicida, y te trae o te conlleva una soledad moral, física o emocional. Pero sobre todo la depresión son periodos prolongados de tristeza. Eh, Cuando estamos tristes, es normal, vemos una película, nos hace llorar, estamos tristes, pero esa tristeza no va más allá de lo normal. O cuando nos sucede un evento desagradable, estamos tristes, pero luego hay algo en nuestro interior que nos impulsa a darle la vuelta a la página, seguir adelante. Esa capacidad de darle la vuelta a la página se pierde cuando está la depresión y seguimos en lo mismo, girando en círculos, haciendo surcos más grandes a nuestros pasos y creando una prisión cada vez más resistente y cada vez más fuerte, del cual nos va a ser más difícil poder salir más adelante. Por tanto, la depresión también es la pérdida del control que se empeora por la falta de energía y el pensamiento negativo. La depresión se caracteriza por tener muchos pensamientos negativos, y si tú leíste, escuchaste lo que los jóvenes predicaron en el versículo 8 de Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza en esto, pensad. Este versículo nos habla de redireccionar nuestros pensamientos hacia algo positivo. Esto se conoce en el mundo médico científico como reestructuración cognitiva. Si mi mente está acostumbrada a pensar algo malo, algo negativo, tengo que reconstruir y tengo que redireccionar hacia dónde debo yo pensar, hacia qué cosas debo yo empezar a empezar a pensar y a depositar esos pensamientos que me pueden llevar a un estado y a una condición deplorable, y simplemente con el hecho de pensar en positivo, en todo lo que Dios nos da, en todo lo que Dios nos tiene como promesas, nos da un gozo a pesar del sufrimiento. El gozo no es lo mismo que la alegría. La alegría es algo, me cuentan un chiste y me río y tengo la alegría y estoy feliz y es momentáneo. El gozo es la capacidad de mantener un estado de bienestar a pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, y puedo estar gozoso en todo tiempo, que es lo que dice la Biblia.
en el versículo 4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. No nos habla de felicidad, no nos dice seas feliz, porque la felicidad es una emoción pasajera, como todas las emociones caducan y durante todo el día podemos tener una gama de emociones, podemos tener mucha diversificación emocional que nos puede llevar a una confusión. El gozo, ¿no? El gozo nos mantiene en una emoción constante, en una emoción perenne hacia la dirección de Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que identificar qué es lo que nos causa esa tristeza. La depresión es algo general, que nos causa una tristeza general, que por lo general no sabemos diferenciar el punto, el motivo, la razón con exactitud de por qué me siento así o el por qué estoy así. Y esta es una trampa por parte del maligno, para que al no saber identificar, pues me sea más complejo confiar en Dios. Al final de la prédica te voy a dar unos puntos para que tú puedas llevar a cabo un proceso personal y con la ayuda de nosotros. Si tú tienes alguna duda, pues puedes realizarla en el momento que tú la sientas y se te irá contestando conforme se vaya conociendo tus dudas. Depresión en general es el grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona. Se caracteriza por dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, ideas suicidas, tristeza, melancolía, infelicidad, abatimiento o derrumbamiento. El abatimiento o el derrumbamiento es muy constante en los cristianos cuando queremos hacer la voluntad de Dios y no nos sale y empezamos a tropezar o caemos y nos sentimos tan culpables de haberle fallado a Dios que nos es más fácil soltar a Dios y regresar de donde venimos. Ese es el grado del pensamiento al que me lleva la depresión, a la renuncia de la bendición. Me hace sentirme tan mal que prefiero renunciar a seguir insistiendo, a sobreponerme y levantarme, como dice Isaías, que dice que mis fuerzas van a ser renovadas y volaré como las águilas. Pero se nos olvida tan fácil las promesas. Pero yo quiero explicarte un proceso para ayudarte a que no te sientas tan mal cuando tropieces. La palabra de Dios dice que Dios no nos impide tropezar, no nos impide caer. Él sabe que las caídas y los tropezones son parte del crecimiento porque es lo que nos lleva a la madurez. Tropiezo y me doy cuenta y entiendo lo que hice mal y me ayuda a prepararme para no volver a caer en el mismo bache. Y empiezo yo a madurar, a crecer y a fortalecerme en el espíritu. Por tanto, las caídas a veces no es que sean importantes, sino que a veces son necesarias de acuerdo a nuestra forma de ser, a lo que no hemos aprendido, porque lo que no hemos aprendido es lo que hacemos por ignorancia, y lo que hacemos por ignorancia por lo general nos lleva a tropezar y a caer. En el proceso espiritual, ¿qué es lo correcto y qué es lo agradable? Que tú avances 2 pasos y retrocedas 1 y te mantienes en un constante avance, en un constante perseverar en Dios y estás buscando a Dios, estás leyendo la palabra de Dios, de repente lees una promesa y dices, la verdad dice esto que yo tengo que confiar en Dios para no fallarle y de repente en 2-3 horas te es probada la confianza y tropiezas y caes, y es cuando más mal te sientes. Si lo acabo de leer, si el Espíritu me lo puso, ¿y por qué caí? ¿Por qué? Y empiezas tú en el proceso de pensamientos a abrir uno que se convierte como una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que es más grande que tú y terminas, pues yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para seguir la voluntad de Dios, yo no me merezco la oportunidad que Dios me dio. De un simple error ya renunciaste a toda una bendición. Esta es la capacidad de la fuerza que tiene la depresión en un instante, en un momento. Imagínate que sea constante en todos los pensamientos, en todas tus situaciones de tu vida. Imagínate qué vida
prisionera en el sufrimiento, en el dolor emocional y mental, porque la depresión es una prisión mental y emocional que te lleva a desarrollar enfermedades físicas, o sea, te atrapa, es una enfermedad integral que te va capturando en todas tus áreas hasta que ya no puedes salir por ti mismo. La depresión es una trampa que se cierra muchas veces por dentro de ti, tú cierras, tú pones candado y es muy difícil sacarte de ahí porque el candado y la llave tú la tienes y tú la escondes de tal manera que no quieres salir de ahí porque te sientes tan inmerecedor que aunque vayas a terapias, que aunque vayas con el pastor, aunque vayas leas la Biblia y leas libros, sigues en un ciclo porque en el fondo tú sientes que no te mereces ser partícipes de la felicidad que Dios nos tiene preparado. Entonces yo te incentivo a que te analices y tomes con mucha seriedad lo que vamos a hablar a través de la palabra de Dios. Entonces, Mateo nos habla de situaciones, vamos a ir analizando algunos ejemplos en la Biblia, te dije que hoy vamos a usar la Biblia, Mateo 2, 16 a 18. Y al final de cuentas, la depresión es un estado de comodidad también. No quiero luchar, no me quiero esforzar, por tanto prefiero estar enfermo, porque eso me hace dormir, me hace descansar, me hace estar tranquilo, no pienso en nada. Si te das cuenta, la incapacidad de pensar va en contra de lo que te dice Dios en esto pensar. Y te está diciendo una directriz. Hay que pensar. No podemos evitar pensar. Y este trastorno lo que te lleva es a no pensar. Pero lo curioso es que no piensas, pero estás lleno o estás en un estado de abundancia de pensamientos negativos que aunque no los quieras pensar, ahí están. Eso se llama, estás en una opresión constante de pensamientos negativos y la opresión es un arma de Satanás que es progresiva, empieza influencia, luego sigue la opresión, luego sigue la infestación y luego sigue la posesión. Es un ciclo que trabaja el maligno para darnos una situación espiritual negativa y el maligno pueda trabajar con libertad en nosotros, en nuestras generaciones, en nuestras familias, como ayer te dije. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente capaz de tomar una actitud como un boxeador. Un boxeador cuando firma compromiso de un combate, de una batalla, de una pelea, se establecen los acuerdos de cuántos rounds y en dónde va a ser la pelea, de tal manera que ninguno de los dos contrincantes tenga una ventaja. Muy bien, va a ganar el boxeador que esté más preparado para la batalla. El cristiano lo que hace es decir esto. Y el diablo conoce la Biblia a la perfección y te incrusta un pensamiento bíblico para que veas qué tan grande es la sutileza de Satanás y te inyecta un versículo para que te vuelvas flojo y perezoso en la lectura y en el discernimiento de la palabra para que no escudriñes. Y te inyecta un versículo y te lo clava en el corazón profundo de tal manera que lo creas y que esa creencia que tú tienes te lleve a no buscar, a no escudriñar y a no conocer más de Dios. Te pone el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se vuelve para ti como una barrera contra todo, ¿no? ¿Para qué escudriño? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué oro si todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y como una promesa puede ser usada por el diablo para convertirte a ti en una persona ciega, en una persona que no tiene la actitud de descubrir
no tiene la capacidad del asombro y no tiene la imaginación infantil. Por eso dice la Biblia que seamos como niños. Cuando leamos la Biblia, imaginemos, leamos la Biblia, nos gocemos, nos alegremos, porque la Biblia muchas veces lo tomamos como un reglamento rígido, y la Biblia no es un reglamento rígido. La Biblia es un libro de normas morales y espirituales que me llevan a un estado de bienestar integral en mi mente, en mi emoción y en mi cuerpo. Cuando yo veo la Biblia de esa manera y veo que es la palabra de Dios, que por amor de Dios fue dada a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que yo alcance mi mayor capacidad de desarrollo, entonces empiezo a ver la Biblia diferente. Empiezo a leerla diferente, ya no la leo por fanatismo. ¿Qué es el fanatismo religioso? El fanatismo religioso es el leer la Biblia para buscar errores en los demás, juzgarlos, condenarlos, y yo aparentemente estoy bien. Pero al hacer esto estoy yendo en contra de lo que la Biblia dice. Entonces recuerden que la Biblia es un libro personal en donde el Espíritu me va a hablar de una manera diferente a mí, de una manera diferente a los jóvenes, de una manera diferente a las amas de casa, a las hermanas, a los hermanos, a los matrimonios. Entonces tengo que saber y discernir y escudriñar cuál es la intención que el Espíritu Santo está aplicando en mi vida. De acuerdo a la condición que estoy viviendo, es la aplicación del significado de la palabra de Dios. Muy bien. El versículo de Mateo 3, versículo 2 dice: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Porque, versículo 3, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Muchas veces aceptamos a Cristo y no hemos analizado en qué camino estuvimos, y no hemos analizado de dónde nos sacó Dios, y no hemos analizado lo que ayer predicamos, de que cuando Dios nos limpia y nos perdona, olvida nuestros pecados. Por eso es importante la prédica de ayer, que si no la has escuchado, yo te recomiendo que la escuches antes de terminar de escuchar para que tú tengas un contexto espiritual correcto y no puedas malinterpretar lo que yo pueda decir. Dios, cuando nos dice arrepiéntete, nos habla de un arrepentimiento integral. No es solamente el me siento mal porque le fallé a Dios, Señor, me arrepiento y mañana vuelvo a hacer el mismo error. Arrepentir quiere decir tener la capacidad de aceptar, de reconocer y de cambiar un evento hecho y realizado para dejarlo de hacer y no sentir el malestar ocasionado por el hecho establecido. En otras palabras, si me arrepiento de corazón, emocionalmente, es muy probable que yo vuelva a fallar. Si me arrepiento de una manera integral en mis pensamientos, me doy cuenta en qué fallé, por qué fallé y cómo fallé y qué me llevó a fallar, entonces sujeto mi emoción y digo: no, ahorita siento que no me puedo arrepentir porque hay una parte de mí que anhela ese pecado, hay una parte de mí que todavía desea, tiene una necesidad, por tanto tengo que trabajar en esa necesidad, y cuando yo la trabaje para que eso ya deje de ser una necesidad, entonces ya estoy listo para arrepentirme, porque ya voy a tener la fuerza suficiente y la capacidad de decir: ya no. Pero muchas veces nos dicen: no, tú arrepiéntete, el Señor va a hacer la obra. Hay que entender, es como que yo le diga a un maestro: muy bien, ya compré el libro, ya tengo el libro, voy a tu clase, y no por ello quiere decir que la materia ya la probé. No, necesito estudiar, necesito escudriñar, necesito ser sometido a una prueba, con base a ella tener un resultado, y a través del resultado pues ver en qué nivel estoy, ¿no? Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tengo mi Biblia, tengo mi guía, que es el Espíritu Santo, y el que me prueba no es Dios, porque dice que Dios no prueba a nadie, sino que cada uno es tentado, seducido por su propia concupiscencia. Y Satanás se encarga de ponerte una prueba, y Dios se encarga de, si tu confianza está puesta en Dios, Él se encarga
de que tú salgas aprobado. Muy bien, entonces Mateo 2, 16 y 18 dice: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betleján y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí está hablando de un evento. Herodes estaba tan molesto, porque fue burlado. Le había pedido a los reyes cruzaron por donde estaba Herodes y dijeron que dónde estaba el rey que había nacido. Y él dijo: hay un rey, sí, nació un rey, las escrituras dicen que un rey iba a nacer, ya nació, ya vimos las señales que ya nació. Entonces Herodes, lleno de la envidia, lleno de rencor y resentimiento, de cómo puede haber un rey aparte de mí, y le dijo con astucia y con engaños a los reyes, y les dice: díganme dónde está, cuando ustedes lo encuentren, para que vaya yo también y lo adore. El Espíritu les avisa a los reyes y no regresan por donde vinieron, sino que se van por otro lado. Él, al sentirse burlado, le entra un espíritu de enojo, de ira, y manda asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y aquí es otro estudio, pero te lo voy a comentar para que si tienes la oportunidad tú lo busques en YouTube. Cuando los reyes llegan a los pies de Jesucristo, Jesucristo tenía alrededor de 2 años. Imagínate el tiempo que los reyes estuvieron yendo, 2 años en búsqueda del niño Dios, de Jesucristo. Muchas películas nos pintan de que Jesús estaba recién nacido. Imagínate esos reyes, no había las condiciones de transporte en esas épocas, y moverse de un país o de un continente diferente a otro continente no te va a llevar 1 día, 2 días, 3 días. Pues ellos tardaron en llegar y encontrarse 2 años, y fue cuando fueron a ver a Jesucristo. Jesucristo tenía esa edad, y por eso Herodes manda asesinar a los niños de 2 años para abajo. Imagínate que tú tengas un niño de 2 años y de repente entran los soldados romanos, te arrebatan a tu hijo, te lo traspasan por espada y te devuelven el cuerpo. Esa era la condición de desolación de aquel entonces, cuando todos los niños de todo ese lugar de Belén fueron asesinados, muertos a espada en los brazos de las madres, viendo que toda esa generación había muerto. Y el único niño que sobrevivió de esa edad fue Jesucristo. Lo curioso es de que te dice el versículo 18, grande lamentación, lloro y gemido. Y dice: Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada. Una de las particularidades de la depresión es que no quieren ser ayudados. No aceptan la ayuda porque se encierra, el maligno los encierra en una burbuja que es como un espejo, en donde ellos están bien en su soledad, en donde ellos están bien en su música, están bien en un espacio, están bien apartes de todos, no pueden escuchar a nadie, no toleran que otra persona se ría, no permiten que otra persona sea feliz, porque ellos son infelices en su interior, están sufriendo, tienen envidia, tienen resentimiento, tienen sentimientos de autodestrucción. Todos esos sentimientos se revuelven y se confunden y te causan la depresión. Y cuando se prolonga mucho tiempo, entonces ya tienes una enfermedad física, una depresión física, que no solamente requiere ayuda espiritual, sino también ayuda médica, y Dios no está peleado con ello, porque nos lo dice en Lucas. Nos dice en Lucas que el que esté enfermo vaya en busca de un médico. La palabra de Dios nunca va a ir en contra de ello. Lo dice exactamente Lucas 5:31, que el enfermo necesita de un doctor. No cualquier tristeza requiere de un médico. Tengo que analizar y tengo que establecer, ¿no?
Por eso se te enseña de esta manera y se te da pasos para que tú mismo, si realmente quieres sanar, quieres empezar un proceso de restauración, sigas esos pasos, que tal vez digas, bueno, no creo que me ayuden. Si no lo intentas, no vas a saber si te van a ayudar o no. Son pasos que durante años en el ministerio Dios ha mostrado que sí funcionan para las personas que se atreven a cambiar. Pues tengo más de 26 años en el ministerio cristiano. Entonces, con base a ello, yo te doy esos pasos que sí funcionan solamente para la persona que lo intenta, que insiste y que persevera. Y esto, el objetivo de estos pasos, de estos procesos, son para darle la gloria a Dios, que tú puedas acercarte agradecido a Dios y decirle, Señor, tu palabra es verdad, por tanto yo sané y ahora me entrego a ti para servirte a ti. Esos son los propósitos de los procesos. El Salmo 38:6, ya empezamos con los versículos. Salmos 38:6 me hablan de una condición. Vamos a leer el 6 y el 8 seguiditos. Dice, y luego el 7, en ese orden, 6, 8 y 7, dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, porque ando enlutado todo el día. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Bramar es como hacen los reses que braman, que hacen así, se quejan. Me quejo, dice, a causa de la conmoción de mi corazón. Empiezo a quejarme, empiezo a sentir, a hacer, realizar sonidos como cuando duermes y estás así, intranquilo, estás bramando, estás sufriendo, tu alma está realmente afligida y es tan inconsciente tu sufrimiento que aún dormido te lamentas. Versículo 7 dice, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Versículo 10 dice, mi corazón está acongojado y me ha dejado mi vigor, me ha dejado mi fuerza, estoy sin fuerzas, estoy débil y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. ¿Qué quiere decir? Que me pesa mantener mis ojos abiertos. Y la depresión se caracteriza por periodos prolongados de dormir. Te duermes, evades, evitas enfrentarte a las situaciones del presente. Una forma que la Biblia nos dice para empezar a salir de ello, empezar a pensar diferente, empezar a reconstruir cognitivamente mis pensamientos, es en mi debilidad se va a manifestar su poder. Reconocer que estoy sin fuerzas, reconocer que solo no puedo y empezar a confiar y abandonarme en los brazos del que sí me puede ayudar, y en este caso es Dios, y empezar a establecer mi fe, reconstruir mi fe para poder crear mi esperanza con base a lo que yo vaya aprendiendo, porque con fe, con esperanza, yo puedo salir de cualquier situación espiritual que se me presentase. En el versículo de Primera de Samuel 1:10, cuando Ana llora con una amargura de alma porque no podía tener hijos, y la confunden cuando la ve el sacerdote y la escucha llorando y le dice, esta persona está borracha. Y cuando una persona está borracha, escuchamos que llora y que es torpe al hablar, que no se le entiende casi. Entonces Ana estaba llorando por ello, y estaba llorando con una aflicción tan grande que decía, yo de aquí no me voy a mover hasta que Dios me conteste. Cuando Dios le contesta, automáticamente este estado de ánimo desaparece y nos damos cuenta que ella sí tenía un sufrimiento, sí tenía una depresión, pero cuando derrama su alma delante de Dios y cuando confía en que Dios la escuchó y que le va a contestar, automáticamente esto desaparece. Y cuando le es contestada su petición, no hace lo que muchas personas hacemos.
de olvidarnos de la promesa que hizo, porque en el versículo dice que ella estaba ahí llorando y derramando su alma e hizo un voto delante de Jehová y le dijo, si tú me concedes un hijo, yo haré esto, esto, esto y esto. Y cuando Dios le concede su hijo, ella lleva al pie de la letra lo que le había prometido a Dios, no sin embargo su hijo que hizo otra cosa. Pero ella cumplió, por tanto, esa depresión que sintió fue tan intensa que al sentir que Dios le cumplió, automáticamente desapareció. Y te muestro este versículo, este pasaje, como un contraste emocional de que sí es posible con la actitud suficiente, con la actitud correcta de decir, esto basta y ahora realmente quiero ser diferente. No es un proceso de la noche a la mañana, y te lo aclaro, para que no digas, no, hoy ya escuché la prédica, voy a hacer mi oración y mañana ya voy a tener otra actitud. No, es un proceso progresivo en donde tú vas a ir desechando pensamiento por pensamiento hasta llegar al establecimiento de que todo lo puro, todo lo nuevo, todo lo sano, todo lo santo, en esto pensar. Es un proceso que va acompañado de la lectura, va acompañado de la oración, va acompañado de la consejería, va acompañado de un seguimiento muy de cerca de alguien que te pueda guiar en el espíritu o que te pueda guiar médicamente, pero sí es un proceso de actitud para poder salir de ello. De nada te sirve ir al médico, te llenes de medicamentos, tomes tus medicamentos sin una actitud, solamente estás evadiendo de una manera diferente esta enfermedad que solo se combate con actitud y con un cambio de estados de ánimo. En Primera de Reyes 19:4, un profeta pide que la vida le sea quitada. Se siente tan mal este profeta que le dice a Dios, Señor, yo no quiero vivir. Ya estoy cansado de lo que me ha tocado vivir. Han matado a todos los profetas que han hecho lo mismo que yo. Solo yo quedo. Y me siento solo, me siento abatido, me siento mal. Y se siente tan mal. Y no pierdas de vida Primera de Reyes, porque vamos a estar trabajando los puntos que te voy a decir al final con base a Primera de Reyes, porque ahí Dios trabaja la depresión de este profeta y lo ayuda a salir de esa depresión. Entonces, si nosotros seguimos ese proceso, vamos a poder salir de la depresión independientemente de la razón, del motivo, la circunstancia por la cual tú sientas ese proceso depresivo. Quiero hacer énfasis en que si tú sientes tener depresión, acércate a una persona que te pueda ayudar. La soledad no es buena. Tienes que tener dirección, supervisión de alguien que sepa. Muy bien. Primera de Reyes 19:4, y la Biblia nos va a guiar, la Biblia nos va a mostrar. Y si tienes preguntas conforme avanzamos, hazlas para que si se puede te las pueda contestar y no te quedes con la duda. Primera de Reyes. Capítulo 19, versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro y se quedó dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sí? Y luego se volvió a quedar dormido. Esta persona, este profeta, uno de los más grandes profetas, estaba siendo perseguido y estaba realmente oprimido, realmente angustiado, y ya no quería seguir vivo, porque si caía en manos de Jezabel, iba a ser torturado, iba a ser masacrado, y por un momento se le olvida
que estaba en las manos del Todopoderoso Dios. Y en ese olvido, y lo pongo en paréntesis, en ese olvido es cuando la puerta a la depresión se abre. Cuando empiezo a sentir que estoy solo, la depresión empieza a acechar. Cuando empiezo a sentir que no tengo la compañía del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo sabe, cuando empiezo a quitarle la divinidad a Dios, es cuando la depresión empieza a hacerse más grande. Cuando empiezo a descuidar el principio espiritual de que Dios es Dios arriba, Dios abajo y Dios en todos lados, y que Dios tiene la capacidad de ser todo al mismo tiempo, y empiezo a perder la confianza, empiezo a perder la seguridad, y empiezo, ¿qué pasa cuando un niño, un bebé, tú lo pones en un lugar inseguro? ¿Qué es lo primero que empieza a hacer el niño? Empieza a patalear, empieza a sentirse inseguro, empieza a llorar, empieza a tener mucho miedo, mucha angustia, que cuando tú lo pones en un lugar seguro, en un lugar cómodo, en un lugar cálido, el niño automáticamente deja de llorar porque se siente confiado. Ese es el mismo proceso. Satanás nos va a lograr poner en situaciones en donde no estemos cómodos, pero nosotros tenemos que buscar esa comodidad a través del gozo del Señor, que a través de que yo pase pruebas de fuego, dice la Biblia, que aunque pases por el fuego, a ti no te llegará, que aunque vayas en valle de sombra de muerte, a ti no te llegará. Entonces, si yo confío en ello, no importa la prueba que yo esté pasando, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ahora sí aplica esa promesa, porque ya la entendí, ya la analicé, ya sé que la presencia de Dios la voy a sentir más en las pruebas que sentirla en una situación cómoda todos los días. Dios así tiene esa particularidad de decirte, bueno, tú crees que yo no estoy contigo, pero en las pruebas, si confías en mí, yo te voy a cargar, y te voy a levantar, y te voy a sostener, y te voy a tomar de la mano, y no te voy a soltar, y te puedo llevar en hombros si tu pierna está quebrada, y yo te curaré, yo te llevaré hacia un lugar seguro, hacia pastos delicados y suaves. Y en esa confianza, y en lo que te acabo de decir, si te lo imaginaste, entonces tienes la capacidad de ser sano. Si no pudiste imaginar a Jesús cargándote, a Jesús llevándote como un pastor que lleva una oveja, entonces hay que trabajar esa imaginación que dice la Biblia de ser como niños, porque la capacidad de imaginación viene con la inocencia, y la inocencia nos abre puertas positivas de bendición. Primera Tesalonicenses 5, no pierdas de vista, recuerda, Primera de Reyes, vamos a estar regresando acá para los puntos finales de este proceso que Dios hace directamente con Elías. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de alma abatida, y que soportes a los flacos o a los débiles, que seáis sufridos para con todos. ¿Qué significa? Muchas veces se malinterpreta ser sufrido para con todos y que yo me la pase sufriendo, sufriendo y sufriendo. No se refiere a esto, se refiere a que si yo escucho a alguien que está sufriendo, yo me ponga en una condición de empatía, que yo me ponga en su lugar, que yo entienda su sentir del por qué la persona se está sintiendo de esa manera, para poder buscar un consejo que le pueda ayudar, que lo pueda escuchar, que no se sienta condenado, que no se sienta juzgado, que no se sienta aplastado, que no se sienta humillado y que no se sienta rechazado. Entonces, cuando dice sean sufridos para con todos, yo sé que un niño no siente el mismo dolor que un adulto, que un joven. Son perspectivas diferentes. Yo tengo que llevar la palabra acorde al niño, acorde al adolescente, acorde al adulto, porque su sentir y su sufrimiento son totalmente diferentes y su área de entendimiento es diferente. Por tanto, yo no puedo hablarles igual a los tres, tengo que hablarles diferente. Y dice que nosotros como cristianos, los que estamos bien, tenemos que saber cómo consolar a los de alma abatida, esto es, a los que están en principios de esa depresión que la Biblia habla.
8:22 es un versículo que a mí en lo particular me ha ayudado y yo se lo he compartido mucho a mi hija. Romanos 8:22 dice la palabra de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. En otras palabras, porque sabemos que todas las criaturas, sobre todas las almas, están gimiendo juntamente. Y te voy a decir por qué. Todas las personas que no tienen a Dios en su corazón, aparentemente tienen una felicidad, pero esa felicidad es tan pasajera que está limitada con base a la satisfacción de sus necesidades, al establecimiento de sus deseos, sus placeres, y les puede llenar tanto estar en una fiesta, emborracharse, drogarse y hacer cosas que no son correctas, y luego llevar una vida vacía, no piensan, no analizan, no deciden correctamente, porque creen que vivir su vida de esa manera es lo que les hace feliz. En ese estado está ahora la condición del mundo, en ese estado están las almas. El versículo 19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos los causantes, nosotros como cristianos somos los causantes de que la depresión haya hecho así y se haya extendido por todo el mundo, porque la gente necesita de un Salvador, la gente necesita de confiar en su Creador, y la gente necesita establecer cimientos de fe, arraigarse en la roca y tener esa certeza, tener esa certidumbre y poder confiar en Dios. Pero nosotros nos llenamos con un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a la iglesia, salgo de la iglesia, llevo una vida apática, llevo una vida perezosa, nunca comparto la palabra, nunca testifico de quién es Jesucristo, a nadie le llevo el evangelio porque la verdad honestamente no me interesa, o muchas personas dicen es que tengo miedo, no sé cómo, y la Biblia nos dice a través de los relatos de Jesús que simplemente hay que hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y de ello no puedes decir que no sabes, y de ello no puedes decir que eres ignorante, y de ello no puedes decir que tú eres el experto, porque tú has vivido lo que Dios ha hecho en ti, cómo Dios te ha cambiado, y Dios te dice, no necesitas saberte la teología, no necesitas saberte la Biblia, no necesitas saberte los libros, lo que sí necesitas saber es transmitir lo que yo he hecho en tu vida, si es que tu vida ha cambiado. Entonces habla de eso con los demás, y cuando ellos vean que hablas con la verdad los hará libres. Ese es lo que Satanás quiere evitar y ha evitado a lo largo del tiempo. Nos llena de religiones, nos llena de doctrinas, que unos son presbiterianos, otros son bautistas, otros son esto, son lo otro, divisiones de las cuales la Biblia no habla. Dice, las disensiones, las divisiones, esto evita, aléjate de estas personas que dividen, porque la Biblia solo es una, Dios solo es uno, la fe solo es una, la confianza solo es una, la sanidad solo es una. Por tanto, si crees en el Señor Jesucristo y lo has aceptado como tu Salvador personal y has sido cubierto con la sangre de Cristo, eres mi hermano, independientemente que seas presbiteriano, bautista, pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aceptable y es respetable la ideología de cada uno de ellos, siempre y cuando se basen en el respeto, porque el respeto es el fundamento del amor, y si no hay respeto, pues no puede haber amor. Entonces, seguimos y continuamos con el versículo del Salmo 51, 5. Uno de los pensamientos más grandes que la depresión usa se encuentra en este salmo, que cuando yo lo descubrí hace más de 20 años, este versículo, pude entender a las personas que se expresan de esta manera, porque a veces decimos, ¿cómo va a ser si todo es voluntad de Dios, todo es un propósito de Dios? Y el Salmo 51:5 nos dice, he aquí, en maldad
he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando alguien dice, es que yo no pedí nacer, yo no debí nacer. Y lo menos que quiere escuchar esa persona es que naciste por la voluntad de Dios. O sea, no hay nada más falso que eso. Y te voy a poner un ejemplo. Viene una persona borracha, drogada, malviviente y viola a una persona. Y esta persona se embaraza y nace un niño. Crece el niño y lleva una vida difícil. Y te dice en algún momento, sabes, es que creo que no debía haber nacido porque no me siento bien, solo he sufrido. Y que tú le digas, no, es que naciste porque fue la voluntad de Dios. ¿Sabes qué le estás diciendo? Le estás diciendo que Dios mandó a ese borracho, ese drogadicto, para que viole a su madre, para que nazca, para que tenga una vida de sufrimiento, una vida miserable. Y le estás mostrando a un Dios malo, un Dios injusto, un Dios cruel, un Dios sanguinario. Y Dios no es eso. Dios no es eso. La maldad del mundo ha hecho que mucha gente nazca sin que sea la voluntad de Dios. Pero al nacer, dice la palabra de Dios, que cuando se fecunda el cigoto, el espermatozoide y el óvulo, Dios visita a la vida, Dios visita a la nueva criatura y le pone un propósito diferente y le pone dones diferentes para que sean capaces cuando crecen de romper con esas maldiciones que sus padres han sido los causantes y los culpables. Y si tú eres padre, yo te voy a pedir un favor, haz este ejercicio, voltea a ver hacia tus hijos, de verdad, voltea a ver hacia tus hijos y ten la suficiente honestidad de decir, mis hijos nacieron porque yo los deseé en el momento que yo los deseé y en el lugar en donde yo quise que nazcan. Y si tu respuesta es positiva, entonces te puedo decir que tus hijos sí nacieron conforme a la voluntad de Dios. Pero si me dices que no fue así, entonces tienes que llenar de bendiciones a tus hijos y tienes que sanar el alma de tus hijos, porque lo más probable es que hayas hecho sufrir a tus hijos y tú hayas sufrido igual, porque lo que aprendemos es lo que nosotros enseñamos y así se sigue con un ciclo de sufrimiento, de depresión, de tristeza, de amargura, y hay que romper con ello. Hay que romper con ello y de quitarle a Dios títulos que no tienen. Muy bien, con error fui dado a luz, dice esta persona, a ti solo el pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Y de versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, cuando le decimos, tú todo haces mal, tú mira, eres un rebelde, tú mira, solo gritas, solo no quieres hacer las cosas, mira cuánta ira tienes. Y vamos viendo a nuestros hijos de esa manera y los vamos regañando y los vamos castigando cuando no nos hemos dado cuenta que todo el rechazo que les demostramos, que toda la falta de amor que les tenemos, que toda esa falta de empatía, ellos lo están manifestando a través de una frustración y lo que en realidad están pidiendo es un abrazo, es que los escuches, es que los dejes llorar, es que los dejes sacar todo lo malo y por lo general no los entendemos y lo que hacemos es oprimirlos más, castigarlos más y causarles más heridas, haciéndolos sentir insuficientes, miserables, inseguros y creando gente a la larga que van a hacer lo mismo con sus hijos. El versículo 7 rompe con todo esto porque esa persona que habla el Salmo 51 entiende el arrepentimiento y entiende, llega al punto que dice, bueno, si en maldad fui concebido, si no fui deseado, ya estoy aquí, ya vivo, por tanto, si vivo, tengo que darle un propósito a mi vida y tengo que hacer algo productivo con mi ser y con mi existencia. Y el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Y fíjense el versículo 8, que es el clamor de muchas de las personas que nos están escuchando. Hazme oír gozo y alegría.
Sus almas sufren tanto porque no conocen el verdadero amor. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el versículo 10 es un versículo que muchos conocemos y que muchos repetimos, pero que no lo decimos en el contexto adecuado. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo decimos y lo repetimos y no hemos llegado al estado del entendimiento y del reconocimiento de dónde nací, cómo crecí, qué aprendí, qué estoy realizando, qué estoy enseñando, qué estoy transmitiendo. ¿Realmente es lo que quiero transmitir? ¿Esto es lo que realmente soy? ¿O ya analicé qué es lo que soy y estoy dispuesta a desechar eso y a reconstruir algo con el propósito verdadero de Dios? El Salmo 34, versículo 18, nos habla de que Dios está cerca de nosotros. Acuérdate, y ahorita vino a mi mente una persona que me dice que hace poco me mandó un mensaje y me dijo que su proceso ha sido lento y su proceso ha tardado demasiado porque no había entendido y que le cuesta porque tiene pensamientos recurrentes. Yo a esa persona, yo le recomendaría que haga del Salmo 34, 18 una promesa para su vida y que tiene que aprender a hablar. La depresión lo que te hace es callar, te hermetiza como los toppers, te cierra de tal manera que no escuchas nada, no entiendes nada, no analizas nada. Pero abrir tantito el topper y darle la oportunidad de que a lo mejor no está del todo bien lo que entiendo, a lo mejor no está del todo bien lo que siento, a lo mejor no está del todo bien lo que pienso, y le doy la oportunidad de escuchar y de hablar, aunque yo piense que son cosas que no tienen importancia lo que tengo que decir, y abrirme tantito. Esa apertura hace que la depresión empiece a salir. Y yo te invito a que te empieces a abrir de corazón y empieces a confiar. Salmo 34, versículo 18 dice, cercano, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Cuando dice contrito de espíritu, muchas veces decimos que estoy contrito de espíritu, Señor, ayúdame, ¿no? Y agarramos nuestro pecho. Contritos de espíritu quiere decir que ya tienen la capacidad de analizar y que no están dispuestos a seguir en esa condición. Eso es un contrito de espíritu, que ya analizó y que ya está harto de vivir eso y que quiere vivir algo diferente de la mano de Dios. Eso es un contrito del espíritu. Dice, quebrantados de corazón, si es aquí, de la emoción del alma, contrito del espíritu es de la mente, de mi entendimiento, que ya estoy harto de vivir lo que vivo y quiero vivir algo diferente, pero entiende, una cosa es estar harto y otra cosa es estar dispuesto. Y tienen que estar las dos cosas. Estoy harto de algo, pero estoy dispuesto a cambiar. ¿Sí? Muy bien. Versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Hay que servir a Dios, porque es el único propósito que tiene la palabra de Dios. Te llenas, dice, llénate de Dios hasta que sobreabunde, porque cuando sobreabunda la gracia, ni el pecado ni la maldad tienen lugar, y ya no va a haber espacio para algo que te cause aflicción, dolor, duda. No sé si me estoy explicando. Tienes tanto lugar lleno por cosas malas que tienes que empezar a vaciarlo, y la forma de vaciarlo es llenándote de cosas buenas para ir empujando lo malo y desechando lo malo, como dice Pablo. Desecho todo lo pasado, prosigo a la meta y me extiendo hacia adelante, que fue lo que vimos ayer. Y ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante analizar si estoy en una depresión?
porque la depresión va a necesitar de mí compromiso y disciplina. Y te hablo constantemente de estas dos cosas. Compromiso es la capacidad que tengo de amarme a mí lo suficiente para realizar día con día lo que me sea muy difícil. Y la disciplina es la capacidad de hacerlo todos los días. Compromiso y disciplina, que son las dos únicas cosas, son las dos cuerdas. Si escuchaste la canción de cuerdas de amor, las cuerdas de amor, Dios te tira cuerdas desde donde tú estás, tienes que sujetarte con la izquierda, sujetarte con la derecha y ir saliendo. Compromiso y disciplina, compromiso y disciplina. Si no, préstale mucha atención a la canción Las cuerdas de amor y te vas a dar cuenta de que a veces queremos que Dios baje, descienda, se transforme en la persona físicamente que tú quieres y que te empiece a arropar y que te empiece a hablar con mucha misericordia. Y una persona deprimida lo que necesita es hablarle con fortaleza, con firmeza, pero con mucho amor. Porque la persona deprimida necesita sentir a alguien firme, a alguien seguro, de que si le puede contar algo que lo está haciendo sufrir, esta persona no caiga tampoco. Porque imagínate que estás escuchando a una persona deprimida y te pones a llorar enfrente de ella o te empiezas a lamentar enfrente de él, y entonces ya no es uno deprimido, se van a ser dos. Una persona con depresión necesita a alguien firme, a alguien fuerte, a través del Espíritu Santo de Dios, que pueda comprender y ponerse en el lugar de la otra persona y tener la firmeza de extenderle la mano con suavidad y de irlo llevando hacia arriba, hacia afuera, para que pueda ver su realidad desde otra perspectiva. Eclesiastés 9, el 10 al 12. Eclesiastés es un libro muy interesante, pero no te recomiendo que lo leas si no tienes madurez, porque es un libro que te puede llevar a mucha confusión si no tienes mucha costumbre de escudriñar. Entonces no te recomiendo que agarres y que lo leas. Simplemente Eclesiastés, en vez de leer Eclesiastés, te recomiendo que lees Proverbio todos los días, Proverbio de tu día y el análisis de un versículo. Eclesiastés 9, versículos 10 al 12, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría. Me torné y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Aquí habla de dos cosas: compromiso y disciplina. Tiempo y ocasión es lo mismo, son sinónimos: tiempo y ocasión, disciplina y compromiso. Dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando hablamos y decimos y aplicamos la palabra mal y decimos: es que los tiempos de Dios son perfectos. Es verdad, los tiempos de Dios son perfectos, pero ¿cuándo saber cuándo son los tiempos de Dios? Yo te puedo dar una orientación, porque hay una prédica y un estudio sobre ello. Los tiempos de Dios son los tiempos que me permiten crecer, son los tiempos que me permiten aprender, son los tiempos que me permiten escudriñar y son los tiempos que me permiten desechar dudas, porque dice la palabra de Dios, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por tanto, cuando hay un tiempo de Dios, prepárate. Hay un tiempo de Dios, estudia. Hay un tiempo de Dios, escudriña. Cuando hay un tiempo de Dios, empieza a hacer lo bueno, empieza a crecer, empieza a sanar. Cuando es el tiempo de Dios, porque cuando ya no viene el tiempo de Dios, viene el tiempo de la prueba, todo lo que tú usaste para aprender y todo lo que tú usaste para crecer y todo lo que tú usaste para madurar es lo que te va a ayudar para salir de esa prueba. Es lo que me está diciendo Eclesiastés, que no es el que se apresura, el que llega, no es. Y yo te puedo decir de la ¿cómo se llama? La fábula de la tortuga y la liebre, cuando
La liebre vanidosa, presumida, sabe que tiene la victoria segura y se confía. Es Satanás. La tortuga sabe que tiene que seguir un paso constante y firme. Si no conoces esa fábula, vela ahí en caricaturas, lo puedes ver en YouTube o puedes leer el libro. La tortuga sabe que es tan lenta y que tiene muchas cosas en contra y que lo único que tiene que hacer es mantener su paso firme y constante, que es lo máximo que puede dar, por tanto se mantiene en esa perseverancia. Y esa perseverancia desespera a Satanás. Esa constancia sacude a Satanás y no le agrada. Y es cuando Satanás comete errores, como el conejo, como la liebre, cometió error y permitió que la tortuga venza. Esta fábula está hecha con mucha inteligencia espiritual, lo que yo te recomiendo que la escudriñes bien, porque no es solamente un cuento infantil. Hay mucha enseñanza ahí sobre tiempo y ocasión, compromiso y disciplina. Y tú, aunque tú te consideres débil, te consideres insuficiente, si te mantienes constante, vas a lograr llegar a tu meta, a tu bendición, y vas a tener lo que anhelas. Pero Satanás sabe qué es lo que anhelas porque tú cometes el error de demostrarlo, de exhibirlo y de cantar victoria antes de tiempo. Y eso le agrada a Satanás. En cambio, cuando tú mantienes tu mirada puesta en Dios, mantienes tu mirada puesta en lo que te va a dar, dice, busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y nos olvidamos de ese versículo y de cómo funciona ese versículo. Yo tengo que buscar a Dios, tengo que seguir a Dios, tengo que prepararme a Dios, que mi anhelo está en las manos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos. Por tanto, mi deber es seguir el reino de Dios, buscar el reino de Dios y en su tiempo perfecto me dará el anhelo de mi corazón. Así funciona ese versículo. Y en la depresión, nosotros nos precipitamos, ya sea que nosotros adelantemos los tiempos o retrasemos los tiempos y hacemos que lo que Dios ya tenía en su mano no llegue a su tiempo, sino que llegue después o que llegue cuando ya es demasiado tarde y solamente nos quedan lamentaciones y cuestionamientos y la victoria de Satanás. ¿Por qué te hablo de esto? Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la depresión? Porque la depresión precisamente viene cuando precipitamos los tiempos de Dios, cuando le arrebatamos la bendición de la mano de Dios o cuando creemos en la sutileza de Satanás y nos hace exhibirnos, nos hace mostrar todo lo que aprendimos y Satanás dice, ya entendí. Es como que le muestres tus cartas al maligno y él ya sepa si él ya sabe si te va a ganar o tú le estás ganando y cambia su estrategia y tienes que reiniciar un proceso espiritual de nuevo y atrasas más tu bendición que debió haber llegado a tiempo perfecto de Dios y ya no llega a su tiempo y muchas veces se desperdician las bendiciones de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Si es tiempo para estudiar, estudia, es tiempo para escudriñar, escudriña, es tiempo para orar, ora, pero Satanás sabe que todo lo que tú puedes hacer para Dios, entonces va a empezar a ponerte obstáculos, va a empezar a ponerte pensamientos, va a empezar a ponerte enfermedades, va a empezar a ponerte personas que realmente ni tienen nada que ver con tu vida, porque recuerda que la vida que tú tienes es absolutamente y totalmente tuya y las decisiones que tú tomes son tuyos y por tanto tú vives lo que quieres, decides lo que quieres y tienes el fruto y la cosecha que realmente quieres. Y a veces decimos, es que yo no me merezco esto, cada uno se merece lo que ha sembrado, que le has dado la capacidad de decidir a otra persona. Ese no es problema de Dios, que si has dejado que otras personas decidan por ti, tampoco es responsabilidad de Dios, que si tú has dejado que una persona te quite tus bendiciones, tampoco es culpa de Dios. Cada uno es dueño de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Y esa es una de las trampas de maligno.
que tú le cedas tu capacidad de pensar a alguien, que tú le cedas tu capacidad de sentir a alguien, que tú le cedas la capacidad de decidir a alguien, y te conviertes en una bestia que solamente reacciona, solamente obedece, y solamente le dicen párate aquí, se para, siéntate, te sientas, y no tienes una capacidad, dejas de ser un ser humano, y a Dios detesta que sus hijos se conviertan en eso, porque recuerda que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios es inteligente con la capacidad y el libre albedrío que Él tampoco te quita y te deja decidir. Y por eso Dios se agrada cuando tomas decisiones correctas, y por eso te dice, si tú sí es sí, qué bueno, si tú no es no, qué bueno, pero ya decidiste, ya tomaste una decisión, ya lo pensaste, ya no puedes decir, no lo sabía. No sé si se está explicando, se está entendiendo lo que te trato de explicar. La depresión es la capacidad de no pensar, y la salida es precisamente lo contrario. Tienes que pensar, tienes que forzarte a pensar, a analizar, a escudriñar. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo hacer las cosas? ¿Por qué me sale mal todo? ¿Por qué tuvieron que ver a mis padres? ¿Tuvieron que ver mi enseñanza? Pero tienes miedo de ver la realidad. Entonces la depresión va a estar ahí estacionada hasta que tú no te atrevas a tener el valor suficiente de mirar de frente y de mirar lo que el diablo no quiere que veas. Lucas 5:31, hay que buscar ayuda, ella te lo dice, cuando tienes un periodo prolongado de tristeza y ni con la palabra, ni con las alabanzas, ni con las prédicas te logras restaurar. Necesitas buscar ayuda médica, y no estoy diciendo que Dios sea insuficiente, sino que Dios también necesita que tú confíes. Cuando uno tiene la confianza plena en Dios, no importa lo que tú tengas, Dios te levanta. Pero cuando no tienes la confianza plena en Dios, es necesario que donde está tu confianza, la pongas y empieces a crecer. Un ejemplo, hay gente que confía más en la ciencia, que confía más en la espiritualidad, necesitas ir a un médico, porque ahí hay alguien que te va a ayudar, y Dios no se opone a eso. Conforme vas creciendo, vas sanando, te das cuenta que también necesita tu alma ser sanada, y te volteas hacia la espiritualidad, y ya tienes la capacidad de entender, de escudriñar y decidir adelante a Dios. Es lo que yo te trato de decir, no que la ciencia sea algo que pueda sustituir lo espiritual. Salmo 55:22, y ya vamos a entrar al proceso de sanidad. Salmo 55:22. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará, no nos dejará. La palabra de Dios es tan certera que aunque estés en el valle de la sombra de muerte, que aunque estés en el lodo cenagoso, que aunque estés en el pozo de la sepultura, Dios te irá a buscar. Hasta ahí dice Jesús que Él deja las 99 y va hacia ti, te va a buscar, te va a ir a recoger. Simplemente tienes que confiar en Él y tienes que esperar en Él. Dice, confía y espera en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo va a ser que cuando Jesús llegue a ti y no haya peticiones de tu corazón, y que solo vea lo que vio en Elías? Quiero que me lleves, quiero morir, ya no quiero levantar las manos, ya no quiero seguir adelante. Dios no te va a conceder esa petición, porque una de las cosas que más valora Dios es la vida. Es la parte de la creación y la demostración del amor más grande de Dios, la vida. Todo tiene vida, la tierra tiene vida, las plantas tienen vida, los animales tienen vida, el ser humano tiene vida, y la manifestación más grande del amor de Dios es la vida. Entonces, me dice el Salmo 34:18, vamos a ir un poquito más rápido para que podamos llegar a los puntos, que sé que es lo que estás esperando. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Cercano.
Ya lo habíamos leído, nos volvemos a leer, no pasa nada, Proverbios 17:17. En cuanto a la palabra de Dios, Proverbios 17:17 me dice: en todo tiempo ama el amigo y el hermano para la angustia es nacido. ¿Qué quiere decir este versículo? En todo tiempo ama al amigo. El que es verdaderamente tu amigo es capaz de escucharte, es capaz de callar, es capaz de hablar, es capaz de buscarte, es capaz de entenderte, es capaz de sujetar tu mano, es capaz de sentarte junto a ti. Y el regalo más grande que un amigo nos puede dar no es la confianza, no es que te escuches, el estar presente, la compañía. Muchas veces no vas a saber qué decir, muchas veces no vas a saber cómo aconsejarte, porque es muy difícil ver a alguien a quien tú amas sufrir. Muchas veces no hay la palabra correcta, pero está la compañía. Y no rechaces la compañía de un amigo, porque realmente cambia mucho tu vida, cambia mucho tu existencia. Si hay algún amigo en tu vida, a veces no vas a tener ganas de hablar, a veces no vas a tener ganas de callar, pero tu amigo tiene que saber tus estados de ánimo. Una persona no te puede entender si tú no le dices algo. Y es donde entra lo interesante del ser humano. A veces no queremos ser amigos. Y aunque los amigos se acerquen, tú no quieres ser amigo, porque no estás dispuesto a dar tu compañía. Eres egoísta por naturaleza y quieres tener amigos, pero tú no quieres serlo. Y cuando tú no das tu compañía, te cierras y ya no dices la verdad, pero quieres que todos te hablen con la verdad y quieres que todos te digan algo que a ti te gustaría escuchar, pero tú eres incapaz de darlo. Entonces la amistad es algo recíproco. Y yo tengo un dicho personal: yo no pido lo que no doy, no pidas lo que no das. Y en medio de la depresión, yo te aseguro, porque he estado en ese proceso de depresión, que en el fondo de tu corazón si deseas que alguien esté ahí, si deseas que alguien te escuche y si deseas que alguien se mantenga cerca de ti, porque es algo insufrible la soledad. Si lo añoras, si lo deseas. Y cuando tú aceptas eso, ya estás listo para recibir la ayuda. Muy bien. Entonces, la depresión es la pérdida de control que se empeora por la falta de energía y el pensamiento negativo. Según el diccionario, es un sentimiento de desesperanza extrema. Y para entender y empezar a superar la depresión, yo hice 6 pasos que te quiero compartir. El paso número 1: entender que la depresión no es un pecado. A veces los pastores cometemos el error de decir: estás deprimido, estás pecando delante de Dios. Y la depresión no es un pecado, la depresión es una trampa espiritual y emocional de muchas cosas en sí. Más que pecado es culpa y vergüenza y la incapacidad de mirar el sufrimiento para no sufrir, y te pones en una burbuja para dejar de sentir, te cauterizas. Entonces, en el paso número 1, punto número 1, ten en cuenta que la depresión no es un pecado, pero tienes que entender que yo no puedo solo. Y se encuentra en Números 11, 14 y 15, cuando Moisés cae en una depresión porque solo no puede atender a todo el pueblo de Israel y se lo dice a Dios. Y la respuesta de Dios es realmente sorprendente. Números 11, 14 y 15. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Números 11,
14 y 15. Dice Moisés esto: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, le está diciendo a Dios que si me dejas solo, yo ya no puedo. Mejor llévame, porque soy incapaz de hacerlo, ya me sobrepasó. Yo ya no puedo ni siquiera pensar en una solución, ya no puedo entender qué es lo que está sucediendo, ya no puedo, ya me rebasó esto. Si me vas a dejar solo, mejor dame muerte, dice. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, le dice Jehová. Entonces Jehová le dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. El versículo 17: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Fíjense el proceso, te dice Dios: primero habla con alguien, busca a alguien, busca a un amigo, no estás solo. Exprésale a alguien tu sentir, a alguien que te pueda entender. Yo voy a descenderte, porque acuérdate que la promesa dice: donde hay dos o tres, Dios está allí. Y lo que está haciendo Jehová es darle la llave a Moisés para que se manifieste. Y le dice: anda y busca personas, ancianos, y que tú puedas confiar, que sabes que son confiables. Ve y dile, cuéntales, ve y búscalos, porque donde hay dos o tres, esa es mi promesa. Yo allí estaré en medio de ellos. Tú estás solo y solo no puedes. Dice la palabra de Dios que Satanás busca a quien devorar, y por lo general devora al que está apartado. Dice la Biblia: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y más va por ahí. Número 2, punto número 2, restaura tu cuerpo físico. Date la oportunidad de restaurar tu cuerpo físico. Toma vitaminas. ¿Y qué versículo me sirve para esto? Regresamos ahora a Primera de Reyes 19, que te dije que íbamos a regresar. Ya es el momento de Primera de Reyes 19. Dice en el versículo 5, le dice: se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. El versículo 6 dice: comió, porque había una torta y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Lo que hizo Dios con él es dejarlo descansar de todas esas cargas, porque no podía dormir, tenía insomnio, tenía pesadillas, tenía pensamientos recurrentes, tenía dolor, tenía un montón de cosas, todo lo que te acabo de decir. Y Dios lo que hizo fue dejarlo dormir, alimentarlo, le dio de comer, le dio de beber y lo dejó otra vez dormir. O sea, Dios en su grandeza nos dice que dentro del proceso está restaurar mi cuerpo físico, porque lo que hace Satanás es desgastarme físicamente, no permitir que yo duerma, para que mi mente no funcione correctamente, para que no piense adecuadamente y para que mis decisiones sean erróneas y yo siga atrapado en ese proceso de la depresión. En el punto número 3 dice: renuncia a tu frustración. Renuncia a tu frustración. Primera de Reyes 19, del 9 al 10, dice: y allí se metió en una cueva, Elías se metió en una cueva, donde estuvo toda la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si yo lo analizo y lo leo así, parece que Elías no está diciendo nada relevante, pero ¿sabes qué le está diciendo Elías a Dios? Le dice: ¿de qué me sirve ser profeta? ¿De qué me sirve defender tu palabra? ¿De qué me sirve hablarles a esa gente que ya no te quieren seguir? ¿De qué me sirve decirles que por qué están abandonándote? ¿De qué me sirve decirles que se volteen de sus pecados? ¿De qué me sirve decirles y hablarles de la verdad? ¿De qué me sirve hablarles del amor si solamente me ven como un enemigo, me quieren perseguir y me quieren matar? Ya mataron a todos los profetas, solo yo quedo, Señor. ¿Sabes qué hizo Dios con él? Lo llevó a una catarsis que pueda él sacar todo su enojo, toda su frustración y decírselo a Dios así como lo sentía. Y ese fue el principio de la sanidad y la restauración de Elías: el poder decir lo que realmente te molesta,
Cuando eres incapaz de decirlo, tu frustración aumenta, aumenta, aumenta y te va a llevar a una caída y a una derrota inevitable. Porque a veces el hombre quiere esconder su verdadera molestia para que no lo juzguemos y creamos que es débil. Di tu molestia, siempre di tu molestia, ten la capacidad de aceptar qué es lo que te molesta y no le des tantas vueltas. En el punto número 4, refresca tu conciencia en la presencia de Dios. Primera de Reyes 9:11, 19:11 dice, y él le dijo, Dios le contesta, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías, de nuevo? Y él le dijo, sentí un vivo celo por Jehová. Y le vuelve a decir lo mismo. Y dice Jehová en el 15, ve, vuélvete por tu camino, vuélvete por tu camino. Le muestra a Dios terremoto, le muestra a Dios vientos fuertes. Y le dice Dios, yo no estoy ahí. ¿Qué nos está dando a entender Jehová? Pruebas, pérdidas, muertes, derrotas. Dios no está ahí. Dios está en la paz de lo que yo pueda pensar y de lo que yo pueda decidir, porque en el silbo apacible estaba Jehová. La fortaleza de Jehová radica en la capacidad que yo tenga para mantener mi paz y tomar decisiones correctas. Puedo derribar terremotos, puedo derribar huracanes, puedo derribar pruebas, por más fuertes que sean, si yo mantengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que fue lo que predicaron los jóvenes. Si yo mantengo esa mentalidad de Filipenses, cualquier prueba yo puedo salir victorioso y airado. Punto número 5, redirige tu vida. Primera de Reyes 19:15 dice, y Jehová le dijo, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Redirige tu vida, redirige tu vida. Redirigir tu vida quiere decir que salgas de tu miseria, y disculpa que use esta palabra, porque es una miseria sufrir, es una miseria tener un dolor y permitirlo tener. Salte de ello y date cuenta que hay una persona a la cual tú puedes ayudar. Y si tú estás en el grupo de sembradores, hoy subí un video que es muy bonito y te recomiendo que lo veas. Vuélvete por tu camino, dice, y llegarás y ungirás a Hazael. O sea, le está diciendo, hay alguien que necesita tu unción, hay alguien que necesita tus dones, hay alguien que necesita tus consejos, eres útil para alguien, puedes salvar a alguien, deja de lamentarte que tu vida es tan importante porque de tu vida dependen otras vidas, de tu vida dependen otras almas, y tu alma es importante para mí. Satanás te está haciendo perder el tiempo, mis tiempos perfectos. Levántate, esfuérzate, sé valiente, levanta tu camilla, hazla a un lado, camina y no mires atrás. Mateo 16:25, no pierdas de vista Reyes. Mateo porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí la hallará. En una depresión siento que estoy perdiendo la vida, por tanto, si estoy perdiendo mi vida, bueno, ¿para qué desperdiciarla? Mejor le sirvo a Dios, mejor ayudo a alguien, me dejo de preocupar por mi dolor, por mi sufrimiento, y empiezo a decirle a Dios, Señor, sé que soy útil para ayudar a alguien, y me preocupo por el sentir de los demás, y empiezo a darme cuenta que soy importante, y empiezo a darme cuenta que soy un instrumento, y empiezo a darme cuenta que el poder de Dios mora en mí. Por tanto, pierdo mi vida, pero la hallo, la encuentro en las manos de Dios, depositando mi confianza en el Señor. Y como último punto, renueva una amistad.
Primera de Reyes 19:19 dice, y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, corrió en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y volviéndose en pos de él, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, lo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Encontró un amigo, convivió con el amigo, se permitió estar con su amigo, porque recuérdate, cuando dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere solamente al plano íntimo, no se refiere al plano matrimonial, se refiere también al plano existencial, se refiere también al plano emocional, al plano mental. No es bueno para el hombre estar solo. Un verdadero amigo tiene otra perspectiva. Tú le dices y tu amigo te dice está bien o está mal y te ayuda a generarte una mejor perspectiva de las situaciones y de las condiciones. La depresión como conclusión es un padecimiento emocional, espiritual y físico. Es una trampa en la cual muchas personas están allí. La depresión no necesariamente se manifiesta a través de tristeza, sino también a través de frustración. Crees tener la razón en todo, pero vives una vida triste. Muestras una coraza de dureza, pero tu alma está triste y llora, porque no tienes lo que realmente anhelas y estás deprimido. Y entra el perfeccionismo de decir yo no me equivoco, porque tengo miedo a equivocarme, porque sé que si me equivoco voy a estar solo o sola. Y la depresión es una trampa en todos los sentidos. Y yo te recomiendo, como punto número 7, analízate y entrégale a Dios tu análisis. Y dile a Dios, como le dijo Elías, Señor, me siento triste por esto. Siento que no he logrado esto. Siento que no he podido salir de esto. Pero ¿sabes qué? Escríbelo en una hoja. Porque a veces lo decimos y no recordamos lo que decimos. Y si lo tienes en una hoja, esa hoja te va a servir de prueba para que el día de mañana te des cuenta de dónde Dios te sacó y sea más difícil para el diablo volverte a meter ahí. Si tú has padecido o padeces depresión, según lo que acabamos de leer, si tú necesitas seguir ese proceso, estos pasos, y tú crees que lo dijimos de una manera muy ligera y tienes más dudas o quieres ahondar más en el tema, te invito a que escribas y que digas tu situación para poderte ayudarte. Los procesos no solamente son espirituales, también son terapéuticos y Dios ha permitido ello. Por tanto, te invito a que cualquier situación que tú tengas, lo externes. Recuerda que no estás solo, joven, niño, adolescente, ama de casa, hermana en Cristo, hermano en Cristo, matrimonios. Dios no está peleado con la parte terapéutica y a veces es necesario y a veces es indispensable. Por tanto, yo te llevo a que reflexiones. ¿Qué necesita tu vida ahorita para salir del bache en el que estás? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios esa dirección, porque sé que el tema es delicado, sé que lo que sientes, no hagas caso de los que te puedan decir que estás loco, que solo tú sientes eso, que todo está en tu mente. Lo que sientes de verdad lo sientes, es real, es algo verdadero. Pero el chiste no es que lo sientas y que te des cuenta que es real, el chiste es que te preguntes qué vas a hacer con ello. ¿Estás dispuesto a sentir eso el resto de tu vida o quieres desecharlo ya y empezar a vivir de una manera sana, con gozo y alegría, como dice la palabra de Dios?
Si algo no entendiste, te pido que repitas la prédica y que apuntes tus preguntas. Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Y yo te invito a que sigas las prédicas, porque vamos a seguir hablando de sanidad del alma. Vamos a orar, hermanos. Yo te invito a que te postes donde tú estés y que le pidas a Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Bendito Padre, que estás en el cielo, a través de este estudio de la depresión, venimos ante ti para clamarte y pedirte que a través de ese poder conlleva el amor y la misericordia que tú nos tienes, nos ayudes a salir de ese pozo cenagoso de lodo, del camino de sepultura y del valle de la sombra de la muerte, de la tristeza y de la amargura, de la desolación repentina, de ese constante cambio de humor, estados de ánimo que me hacen sentirme culpable, que me hacen sentirme realmente mal, y en la soledad conmigo mismo me hacen sentirme miserable. Tú conoces mi sentir y tú conoces realmente qué es lo que hay en mi corazón y mi alma, y que sufro, realmente sufro de ver que la gente no me entiende. Pero estoy dispuesto a realizar un cambio, un compromiso, en disciplina, en tiempo, en espacio, porque quiero realmente probar ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que cuando vengan otra vez pensamientos de destrucción yo pueda salir airoso y yo pueda decir al final del día: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Yo renuncio a mi vana manera de pensar, de sentir, de actuar. Ayúdame a verme y aceptar que necesito la ayuda y la dirección de alguien. Necesito la compañía de alguien, aunque mi soledad me diga que no es verdad, que me basto conmigo mismo. Yo renuncio a estar solo, renuncio a no recibir ayuda y acepto que sí necesito ayuda, porque necesito ser diferente, porque si yo soy feliz, las personas que me aman también lo serán. Yo estoy dispuesto a cambiar para que ellos sean felices, siendo feliz yo. Porque quiero amarme para poderlos amar y poderte amar, bendito Señor, que ese es el principio del mandamiento. Hoy quiero pedirte que me ayudes y que me bendigas y que me arrepiento de las cosas, de los tropiezos, de las caídas, pero ahora entiendo que son parte de mi crecimiento y parte de mi madurez. Por tanto, ya no me culparé, ya no sentiré vergüenza, al contrario, me voy a preparar cada día más para que esas caídas sean menos, hasta que deje de caer y me levante fuerte y erguido como las águilas, y ya no vuelva yo a caer, mis fuerzas sean renovadas y yo pueda decir: con Cristo fui de victoria en victoria, que el proceso me costó y por tanto tengo una salvación en mí que no voy a descuidar, porque ya sé lo que cuesta, sé lo que vale, por tanto la cuido y la protejo con todo, porque tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a vivir, tengo derecho a una oportunidad. Ahora sé que soy importante para ti, que aunque yo haya nacido por error, por condiciones no normales, sé que me diste un propósito en el vientre de mi madre y que me pusiste los dones suficientes para que yo sea feliz, porque tú tienes pensamientos de paz para conmigo. Ayúdame a entender cuánto me amas, ayúdame a sentir cuánto me amas y ayúdame a actuar de tal manera que demuestre que tengo un Dios que me ama. Bendito Padre, me cubre, me protejo con tu sangre preciosa y a ti te doy la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Yo te bendigo, hermano, y te espero, si nos permite, el martes en otro estudio más de sanidad del alma. Dios te bendiga, hermano.